Estoy titulando a Marcos 14 un pedazo, tomando una porción de ese versículo. Pasa de mí esta copa. El versículo 36 dice en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: Abba Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Y vamos a hablar sobre este título: pasa de mí esta copa. Ahora, vamos a situarnos, podemos decir, históricamente y el contexto que hay con este pasaje. Este pasaje que está aquí delante de nosotros, que está en 3 evangelios, o están los 4, pero en 3 evangelios con especificación y específicamente esta palabra. Este pasaje está, podemos decir, en una montaña que se llama el Monte de los Olivos, al pie del Monte de los Olivos. Es decir, usted camina hacia arriba y está el Monte de los Olivos. Los olivos del tiempo de Cristo se cree que ya no existen, pero plantaron nuevos olivos ahí, así que hay olivos ahí. Pero es al pie del Monte de los Olivos, pero todavía es parte de la montaña. Usted puede mirar y usted puede ver Jerusalén sin ningún problema. Se ve toda la ciudad de Jerusalén, no la ciudad como es hoy, en el tiempo de Cristo, pero se veía la ciudad de Jerusalén. Ahí estaba el templo, ahí estaba la casa de Poncio Pilato, ahí estaba la casa de Herodes. Eran edificios grandes y se veían que estaban ahí. Hay maquetas que existen de ese tiempo todavía. El Señor está mirando lo que viene. Es decir, Cristo, primero por ser hijo de Dios, tenía la habilidad de poder ver el futuro. Cristo está mirando lo que viene. Cristo está mirando que dentro de unas horas le espera la cruz. Ahora, el Señor está mirando la cruz hace rato. Es decir, hay varios pasajes, hay como 3 pasajes en la Biblia que nos hablan de Cristo mencionando cómo iba a morir Él. Por ejemplo, Mateo 20, el verso 18 dice: He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, para azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Es decir, ya Cristo hacía rato que estaba hablando de esto que se está aproximando. Aunque aquí, en este pasaje que tenemos delante, está un poco más vívido porque está más cerca. Es decir, él ve la cruz mucho más cerca. Pero podemos decir que el Señor está sufriendo desde entonces. Es decir, el sufrimiento de Cristo no comienza en la cruz. Y vamos a mirar algunos pasajes que nos demuestran eso. El sufrimiento de Cristo no comienza en la cruz. Cristo comenzó a sufrir mucho antes de la cruz. Esta oración se repite en ese pasaje, pero en Mateo 26 dice que Él oró esa oración: pasa de mí esta copa, 3 veces. 3 veces dijo lo mismo: si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, en 3 ocasiones Él oró lo mismo. Por ejemplo, hay personas que dicen: bueno, uno no debe de orar lo mismo. Yo creo que sí, porque Cristo oró 3 veces. Es decir, la perseverancia de la oración es muy importante. Porque hay movimientos teológicos que dicen: bueno, si usted oró una vez, ya Dios sabe lo que usted necesita y se acabó. Eso es verdad. Pero Cristo, yo creo que sabe más teología que usted y que yo. Y oró 3 veces. 3 veces pidió que esa copa no viniera. Ahora, estamos hablando de un lenguaje figurado. Esta cuestión de pasa de mí esta copa. Y el lenguaje figurado tiene que ver en lo que significaba la copa, que vamos a entender, o vamos a hablar sobre eso dentro de un momento. Fíjense cómo comienza esa oración. Dice: para ti todo es posible. Es decir, el fundamento de la oración de Cristo es: tú me puedes librar de la muerte de la cruz, porque para ti todo es posible. Él no estaba diciendo: yo no quiero morir. La idea es si se puede salvar
a la humanidad a través de otra forma que pase de mí esta copa. Y vemos que parece que el Señor tenía conocimiento de lo que era la cruz. Entonces, pero esta expresión, para ti todo es posible. Y se le vienen preguntas a uno. Si Dios es todopoderoso, ¿no podía tener otra manera de salvación? ¿Verdad? Si Dios tiene todo el poder en el universo, ¿podía Dios tener otra manera de salvación? Es decir, son preguntas que le llevan a uno a reflexionar. Y el Señor lo que está pidiendo es eso. Si hay otra manera de salvar al ser humano, te pido que no sea la cruz. Pero todo el mundo aquí sabe, si no lo ha leído en la Biblia, lo sabe por el sentido común y por la historia, que lo que pasó después prueba que parece que no había otra manera. Porque esa oración de Cristo, si es posible, pasa de mí esta copa, no fue respondida. Es decir, el Señor no le dio lo que le estaba pidiendo, el Padre. Y eso nos lleva a nosotros a podemos decir, una reflexión muy grande. La única manera, la única forma que el ser humano puede ser salvo es a través de la muerte de Cristo en la cruz. Es decir, esa es la conclusión lógica que lleva ese pasaje. Que no hay otra manera, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni aún en la presencia de Dios, hay otra manera para que el ser humano pueda llegar a Dios, sino a través de la cruz. Porque fíjense si es así, que Jesucristo está pidiendo que si hay otra manera, que Él no tenga que tomar esta copa. Ahora, también nos lleva a otra conclusión, y es esta. Aunque Dios tiene todo poder, no siempre es usado de la forma que lo pedimos. Porque, por ejemplo, a veces nosotros tenemos problemas en la vida y decimos, bueno, pero si Dios es tan grande, ¿verdad? Si Dios es tan poderoso, Dios puede hacer este milagro en mi vida. Y eso es una deducción bastante lógica. Pero este pasaje dice que aunque Dios tiene todo poder y es creador del universo, Dios decide usar su poder a la forma del plan que Él tiene. No es conforme a lo que yo pienso humanamente, no es conforme a mi limitación, es conforme a su plan eterno. Que ahora mismo quizás yo no lo pueda ver bien, oscuro, como dice Pablo, ahora vemos como por un espejo oscuramente, como un espejo nublado, que era el espejo del tiempo de Pablo. Ahora vemos como por un espejo oscuramente. Y todos nosotros en esta vida estamos mirando la realidad oscuramente. Nosotros no vemos la realidad claramente. Es decir, hay cosas que usted no lo entiende. Hay cosas que le van a pasar a usted que usted no entiende. Hay cosas que le va a pasar a su familia que usted no entiende. Ahora vemos como por un espejo oscuramente. Ahora, ¿tiene poder Dios para evitar que pasen ciertas cosas? Lo tiene. ¿Por qué Dios no lo hace? Esa pregunta solamente vamos a entenderla en la presencia de Dios, pero también en este mundo vamos a saber que todo lo que Dios permite tiene un propósito. Porque ¿qué hubiera pasado si Dios responde a esa oración? Y dice, bueno, como esto es tanto sufrimiento y esto es tanta agonía para mi hijo, no voy a permitir el Calvario. Lo que llega a pasar es que usted y yo no estuviéramos hablando hoy aquí, ¿verdad? Porque si no llega a haber evangelio, muerte en la cruz de Cristo, no hay evangelio. Y si no hay evangelio, no hay razón para que la iglesia exista. Y si no hay evangelio, no hay vida eterna en la presencia de Dios. Entonces, sí hay consecuencias que a veces nosotros no vemos en nuestra vida. Sí van a venir cosas a nosotros que nosotros no entendemos. Y vamos a orar 3 veces, 4 veces, y no va a pasar de la manera que usted quiere que pase.
Y muchas veces la respuesta es no. ¿Y usted va a seguir orando y ayunando y poniendo a todo el mundo a orar? Y la respuesta va a seguir siendo no. Porque óigame, ¿quién puede compararse aquí orando con la persona de Cristo? Si vamos a hablar de alguien que tendría poder en la oración, ¿se llama quién? Jesús. Sin embargo, la oración de Jesús no es contestada como Él quiere. Pero nosotros tenemos que aprender a mirar el cuadro completo. Porque a veces nosotros en este cuerpo en que estamos y en este momento en que vivimos, tendemos a mirar el cuadro hoy, ahora. Y Dios mira un cuadro mucho más grande. Es decir, la oración no puede ser contestada porque está en juego la salvación de millones de personas. Gracias a Dios que la oración de Cristo no fue contestada como Él quiso. Porque a través de ese acto y de la cruz, yo puedo ser lavado de mis pecados y puedo tener salvación y puedo tener una relación con Dios. Igual que cada uno de los que estamos aquí. Ahora, Señor, todo lo puedes, fue la oración de Cristo. Tú puedes todo. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y la respuesta fue no. Yo lo puedo todo, pero no. No hay otra manera para salvar al mundo. Aparta de mí esta copa. Fíjense que en el Evangelio de Marco comienza con la palabra Abba. Abba Padre. Por cierto, usted va a Israel hoy y los hebreos todavía le dicen a su papá Abba. Me fue curioso cuando fui la primera vez y estaba oyendo a un muchacho hebreo diciéndole al papá Abba, Abba. Y yo dije, qué curioso, ¿eh? Porque esa palabra significa padre. Ahora parece como una repetición. Dice Abba Padre. Lo que está repitiendo es lo mismo. Padre, Padre. Pero Marco lo hace para los lectores. Porque Marco fue escrito en griego. Y la audiencia que iba a leer, que iba a ver, hablaba griego. No eran posiblemente los mismos judíos. Entonces usted podía decir, Abba, quita esta copa de mí. Y usted dice, ¿qué quiere decir eso? Entonces como que él lo traduce en el Evangelio. Abba, Padre. Padre, Padre. En algunos lugares se traduce Padrecito. O en inglés, Daddy. Como una manera cariñosa de llamar a Dios. Daddy o Papi. No sé, depende del país donde uno esté. Que puede llamar a su papá de una manera cariñosa. Aparta de mí esta copa. ¿Por qué esta insistencia de Cristo de que le apartaran esta copa de lo que viene? Es decir, lo que nos revela este versículo y lo que vamos a leer ahora es que Cristo conocía el sufrimiento de la cruz. Y yo le voy a decir algo, los que estamos aquí, nosotros no sabemos a ciencia cierta lo que es el sufrimiento de la cruz. Nosotros creemos que el sufrimiento de la cruz es que Cristo lo crucificaron, le metieron 3 puntillas, 3 clavos y lo metieron en un madero. La cruz, el sufrimiento de la cruz es mucho, mucho, mucho más que eso. Y yo creo que esa es la agonía de Cristo, de si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible para la salvación, que no se permita que yo tome esta copa. Ahora, vamos a mirar en 3 evangelios, o mejor dicho, en 3 traducciones de la Biblia, este pasaje. Y ustedes van a ver la intensidad de la traducción. Acuérdense que estamos lidiando con un idioma que no es el nuestro. Que tenemos traducción en español, en inglés, pero que no se escribió ni en español ni en inglés. Y entonces, por eso las versiones diferentes nos hacen captar mejor la idea. Tenemos aquí la versión de la Biblia de las Américas, la versión Nueva Internacional,
y la traducción viviente. Déjame ver si me lo ponen aquí un momentico los hermanos de allá arriba. En la Biblia de las Américas se traduce así: y tomó consigo a Pedro y a Jacob y a Juan y comenzó a afligirse. Eso es el versículo 33. Y dice, comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Eso es en la versión de la Biblia de las Américas. Pero fíjense las palabras o la idea. Mi alma está muy afligida. En la versión internacional lo traduce así: se llevó a Pedro, a Jacob y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Subraya la palabrita temor. Dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo, quédense aquí. Y en la traducción viviente lo traduce así: se llevó a Pedro, a Jacob y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Muy parecida a la Nueva Internacional. Pero ustedes perciben la idea de temor. Sí, Cristo, estamos hablando de un sentimiento que mucha gente no se percata que Cristo tuvo ante la cruz. Temor. Y dice, y a afligirse. Y como dice aquí la versión esta, mi alma está a punto de la muerte. Es decir, como que me estoy muriendo. No habíamos llegado a la cruz todavía, no le había dado un latigazo a Cristo, pero espiritualmente Cristo se sentía prácticamente agobiado, en absoluta agonía. Es la idea que uno puede percibir aquí. ¿Por qué Jesús se sentía así? Y esa es la pregunta, yo creo, más importante de todo este pasaje. ¿Por qué Jesús se sentía con ese temor? La copa o el cáliz, como se traduce en otras versiones, en la Biblia es símbolo de sufrimiento. Es decir, la mayoría de las veces que aparece la copa y el cáliz es símbolo de sufrimiento y de juicio. Juicio de Dios. Sí, copa y sufrimiento, cáliz y sufrimiento es un sinónimo en toda la Biblia. Ahora, acuérdense que estamos lidiando aquí con Cristo, que conocía la Biblia, que conocía los pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Isaías 51:17 dice así: despierta, despierta, levántate Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor, la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Ahora, como ese pasaje tenemos en la Biblia cerca de 10 pasajes, que no voy a leerlos todos aquí. Jeremías, Lamentaciones, Habacuc, hay como 10 pasajes que hablan del cáliz y de la ira, del cáliz y del juicio. En el libro de Apocalipsis, ya en el tiempo de Cristo, del Nuevo Testamento, es decir, escrito por un apóstol de Cristo, en el capítulo 16, verso 1 dice: y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Es decir, Juan también hace la misma similitud. La copa es símbolo de la ira y del juicio de Dios. La copa y el juicio son sinónimos. Entonces, ¿qué es lo que está mirando Cristo aquí? Cristo está mirando que esta copa que Él se está refiriendo está hablando de sufrimiento. Pero más que sufrimiento, está hablando de juicio. Y ahí es donde la cosa se complica. La palabra juicio, la ira de Dios contra el pecado, la ira de Dios contra lo que es injusto, contra la maldad. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, el Señor está tomando o va a tomar en su cuerpo el pecado del mundo, la maldad del mundo.
Y como Cristo va a hacerse pecado, no dice que pecó, pero dice que se hizo pecado. Por nosotros, la ira, la inmensa ira de Dios, Él está mirando que va a venir sobre Él. Y ese es todo el temor que Cristo está sintiendo. Ahora, vamos a ver otros pasajes que ilustran esto más. En Lucas 22, Lucas añade dos cosas más. En Lucas 22, verso 43. Dice, y le apareció un ángel. Estamos hablando del mismo pasaje, que Marcos no lo dice, ni lo dice Mateo, ni lo dice Juan, pero lo dice Lucas. Dice, y le apareció un ángel del cielo, confortándole. Escuchen esto, hermano. Un ángel vino a confortar al Señor. Y estando en agonía, palabra otra vez ahí, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es decir, esto es un pasaje que ilustra el sufrimiento de Cristo, a tal punto que Dios tuvo que enviar un ángel para consolarlo. Y el estrés que Cristo tenía, la presión que Cristo tenía humanamente, hizo que de sus poros saliera sudor mezclado con sangre. Que por cierto, dicen los médicos que eso no es un milagro, que eso es una posibilidad biológica. Que personas pueden sudar sangre cuando están bajo un estrés muy grande. Pues se rompen unos vasos capilares que hay allí, cerca de las glándulas de sudor, y sale poquitos de sangre. Ahora, imagínense el cuerpo de Cristo, todo lleno de sangre, sudando, porque cuando usted suda, usted no suda en la mano nada más, usted suda todo el cuerpo, ¿verdad? Es decir, por todo el cuerpo de Cristo comenzó a salir sangre, de la cabeza, del rostro, de las manos. Y dice que fue tanto que un ángel vino a consolarle. Ahora, ¿tiene que ver esto con lo que viene? Claro. Cristo tenía un conocimiento profundo de lo que venía. Cristo tenía conocimiento mucho más que los discípulos, y por eso ellos no entendían por qué Él estaba así. Dice que se dormían. Ellos no entendían por qué Él estaba tan alterado, podemos decir, que se estaba muriendo, dice Él, ahí mismo. Pero el Señor, en su conocimiento de la cruz, porque acuérdense que empezamos diciendo que Cristo sabía de lo que venía sobre Él en 3 pasajes anteriores, mucho antes de la cruz del Calvario. ¿Qué estaba pasando en la mente de Cristo? ¿Qué había en la mente de Cristo? ¿Qué estaba mirando Cristo que le hacía que se atormentase tanto? Hermano, el pecado para Dios es algo tan terrible que Dios rechaza y vomita el pecado. Es decir, el pecado es un problema grande para Dios. Nosotros los seres humanos no calculamos lo que es el pecado para Dios. Bueno, si usted lee la Biblia, el pecado cuesta todo. Se pierde el paraíso, se pierde la comunión con Dios, el pecado trae juicio sobre la tierra, sobre Israel, sobre el mundo. El pecado, todo tiene que ver con el pecado. El pecado es una cosa horrible a los ojos de Dios. Ahora, imagínense lo que estamos diciendo aquí. Todo el pecado de la humanidad puesto sobre Cristo. Desde los que existieron desde el principio hasta los que van a existir. Todo el pecado de la humanidad puesto sobre Cristo. Dice la Biblia, la ira de Dios se revela contra el pecado. Si Cristo estaba viendo que la ira de Dios venía sobre Él. Y Cristo sabe que la ira de Dios no es una cosa fácil. Porque acuérdense que Cristo es parte de la Trinidad. Cristo conoce lo que es la ira de Dios. A Cristo aquí en la tierra está limitado con un cuerpo, autolimitado. Ahora, fíjense si este pasaje es tan grande, que aún el libro de Hebreo recoge un pasaje, un versículo, sobre este mismo momento en que estamos viviendo aquí, que estamos leyendo.
En el libro de Hebreos capítulo 5, verso 7, dice, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica, con gran clamor. Ahora, aquí añade una serie de datos que no lo dice Lucas, ni Marcos, ni Mateo, ni Juan. Dice que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Entonces Hebreos aquí nos dice dos o tres cosas más que pasaron allí. Primero dice que el clamor era en alta voz, gran clamor. En otras traducciones dice que gritó. Segundo, dice que había lágrimas. Hasta ahora no había hablado de lágrimas. Es decir, lo que estamos leyendo nosotros es que la cruz y el sufrimiento que se aproximaba a Cristo era una cosa tan horrible que Cristo lo llevó a llorar, y Cristo lo llevó a clamar, y Cristo lo llevó a estar en agonía, y Cristo lo llevó a que su sistema nervioso prácticamente se rompiera. Una cosa increíble lo que estamos viendo aquí. Y la última parte de ese versículo, Hebreos 5:7, dice, y fue oído por su reverencial miedo. Eso tiene varias traducciones, pero la traducción más cerca que dicen los expertos en griego es por su reverencia de sumisión. Porque Cristo se sometió al Padre. Es decir, al plan de salvación. Por su reverente miedo, por su miedo o por su sumisión de reverencia. Dice en otra versión, que creo que lo tienen ahí al final, in reverent submission, que es una de las traducciones. Estas son todas las traducciones que se traduce esa expresión en inglés y la palabra en griego. Fue oído a causa de su piedad, y fue oído a causa de su temor, y fue oído en otra versión a causa de su sumisión reverente. ¿Ustedes se dan cuenta lo que tiene que ver las traducciones? Cómo las traducciones tienen que ser tantas para uno poder entender el sentido. Pero la palabra común o lo que resume ahí es que Cristo tuvo sumisión reverente. Se somete al Padre. Ahora, en este asunto de por qué Cristo estaba así, hermanos, de alguna manera, usted y yo estábamos en esa oración. De alguna manera. Vemos lo que Cristo está viendo, vemos el temor, la agonía de lo que Él veía que venía, del juicio horrible de Dios sobre Él. Pero la razón es, como hay un dicho que dice, why he didn't give up? ¿Por qué no se dio por vencido? ¿Por qué no se rajó, como dicen en algunos lugares? ¿Por qué no? Y la única razón es porque Cristo lo ama a usted y me ama a mí. Esa es la única razón. Toda esta agonía. Porque Cristo podía decir, y lo dice en Juan capítulo 10, ¿ustedes no creen que si yo pido que vengan 10 legiones de ángeles a ayudarme, no vienen a ayudarme ahora mismo? Le dijo a Pedro, guarda esa espada. ¿Ustedes no creen que si yo le pido, Padre, envía una legión de ángeles para que me ayude, 10 legiones de ángeles, no viene? Pero si viene una legión de ángeles, lo que está escrito de mí no se va a cumplir. Es decir, la muerte por ustedes, por la humanidad, no va a ocurrir. Pero comprendiendo el sufrimiento de lo que viene en la cruz, sabiendo lo que Cristo está pasando, Cristo decide someterse a la voluntad del Padre, al plan. No se haga como yo te lo pido, Señor, sino que se haga de acuerdo a tu voluntad. Porque las almas de los que yo voy a salvar tienen gran precio. Y yo las amo.
Y por eso nosotros podemos decir, Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra dice así. Usted es tan amado de Dios, que Cristo decidió, sabiendo lo que le tocaba, sufrir por usted. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. De alguna manera, usted y yo estábamos en esa oración. Yo no sé hasta qué punto podemos nosotros entender eso, pero en la mente sagrada y santa de Cristo estaba mi nombre, estaba la imagen mía, estaba la imagen suya. Y Cristo lo vio a usted miles de años antes de usted nacer. Y por amor suyo, Cristo decide pasar lo que Él sabía que venía. Gracias a Dios que no se rajó o no se dio por vencido. Gracias a Dios que el Padre no cambió el plan, que la oración aquella horrible de angustia no fue contestada. En el libro de Isaías, capítulo 53, dice, todos nosotros nos descarriamos. ¿Hay alguno de ustedes que no se descarrió? Dice la Biblia, todos nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Todo el mundo. Eso quiere decir que todo el mundo aquí es pecador. Eso es lo que quiere decir. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero, subraye pero, el Señor hizo que cayera sobre Él, sobre Cristo, la iniquidad de todos nosotros. Iniquidad, maldad, pecado, sinvergüenzura, de cuánta cosa hay. ¿Qué iniquidad había en Cristo? Cuando un hombre viola a un niño, estaba en Cristo. Cuando matan los niños para quitarles los órganos y para venderlo, esa iniquidad estaba en Cristo. El pecado del robo, del adulterio, de la mentira, del asesinato, del homosexualismo, todo pecado estaba sobre Cristo. Toda iniquidad estaba en la persona de Cristo. No hay un pecado que no estuviera sobre Cristo. Dice allí, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Ahora, eso es lo que estaba viendo el Señor. Eso es lo que el Señor sabía que venía sobre Él. Y por eso el Señor tiembla. Porque Cristo, dice la Escritura, Cristo nunca pecó. Entonces el alma santa y perfecta de Cristo ahora iba a ser ensuciada delante de la ira de Dios. El libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley le decía al ser humano, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Y si lo hace, te voy a castigar. La mayoría aquí conocemos los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no te harás imágenes, etc. Pero había muchas más leyes. Pero de acuerdo a la Biblia, todo el mundo ha roto los mandamientos de Dios. Por lo tanto, nosotros somos herederos de la maldición. Es decir, el ser humano hereda el haber quebrantado los mandamientos de Dios. Pero aquí viene el Evangelio. El Evangelio es esto: que Cristo nos redime de la maldición de la ley. ¿Cómo? Haciéndose o habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces, la maldición que yo merecía, porque yo he roto la ley de Dios, dice Pablo, viene sobre Cristo. Cristo toma mi lugar y es maldecido, como si Él hubiera roto todos los mandamientos de Dios. Cada uno de los que estamos aquí hoy tiene delante la bendición
de ser perdonado y recibir no la maldición, sino la bendición de Dios. Ahora mismo, porque el evangelio es ahora, el que oyere y creyere será salvo. Ahora escuche bien esto, mi hermano, si usted conoce a Cristo, usted no está bajo maldición. Aquí no hay ningún cristiano que está bajo maldición. Tenemos consecuencias del pecado en nuestra vida, pero nosotros no estamos bajo maldición, nosotros estamos bajo la bendición de Dios. Mire, si fuera así que usted está bajo la maldición de Dios, nosotros no estuviéramos aquí ninguno. Si Dios lo va a tratar a usted como tiene que tratarlo, como tiene que tratar a mí. ¿Usted sabe cuántas veces usted peca al día? Si andar por arribita, vamos a suponer que sean 3. ¿Verdad? 3. Y al cabo de un año, ¿cuánto es? Como 1090. ¿Verdad? 3 al día, 365 por 3. Estamos por arribita y al cabo de 10 años. ¿Usted se está dando cuenta? Y eso es por arribita, porque hay cosas que no se saben, que no se ejecutan, pero están aquí. ¿Verdad? Entonces, el ser humano está en constante rebeldía contra un Dios santo, que no lo trata conforme a sus pecados, porque delante de él está Cristo. Ahora, compadecemos al que no tiene a Cristo, porque sin Cristo no existe esto. Por eso, no importa quién es la persona, no importa dónde nació, no importa en qué religión está, si no tiene a Cristo está perdido. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo. Y dice la Biblia, todo el que en Él cree tiene vida eterna. Y todo el que viene a Él, Él no le desecha o Él no le rechaza. Sino que todo ser humano, Dios lo llama a que se arrepienta. Y el Espíritu Santo traerá o trajo sobre este mundo convicción de pecado. Sobre toda la humanidad. Todo el mundo sabe lo que es pecado. Porque el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado. Usted va al África, va al Amazonas y las personas saben lo que es malo y saben lo que es bueno. Nadie se lo enseñó, no oyeron la Biblia, pero el Espíritu Santo está allí. Usted va a la persona que sea, a donde quiera que sea, y sabe cuando hizo algo malo y cuando hizo algo bueno. La convicción de pecado. Pero eso no es suficiente. Usted tiene que venir al Cordero. Usted tiene que venir a aquel que decidió morir por usted. Y decir, Señor, aquí estoy, necesito tu perdón. Yo no me salvo porque soy bueno, porque si usted le dice a Dios que usted se salva porque usted es bueno, usted ofende a Dios. Porque Dios dice que no hay justo ni aún uno. Entonces si usted dice, Señor, yo he hecho tantas cosas buenas, Dios lo hace así y le dice, ¿sí? Mire, si Dios pudiera poner una película aquí de las cosas malas que usted ha hecho, usted le da un infarto aquí. O las que ha pensado. No tiene que haberlas hecho, las ha pensado. Hay palabras que no se dicen, pero se piensan. Me dijo una vez un psicólogo hablando sobre esto. Me dijo, los cristianos dicen que no dicen malas palabras, ¿verdad? No debemos decir malas palabras. Algunos de ustedes las dicen, porque yo lo he oído. Pero los cristianos saben cuáles son las malas palabras. Me dijo él, están aquí. Todo el mundo sabe lo que es una mala palabra. Aunque no la diga, lo sabe, ¿verdad? ¿Por qué lo sabe? ¿Porque lo oyó o porque la ha pensado? ¿Para qué no la dice? Pero una mala palabra quiere decir una maldición delante de Dios. Ahora, Dios, si nos va a tratar a nosotros conforme a su santidad y conforme a su perfección, nosotros no podemos pararnos delante de Él. Pero nosotros tenemos que decir, Señor, yo creo en Cristo. Y tú me recibes, no porque soy bueno, sino porque Cristo murió por mí. Puede ser que usted se haya bautizado hace tiempo, puede ser que usted haya venido a la iglesia hace mucho tiempo, pero nada de eso nos justifica o nos hace cristianos. Lo único que nos hace cristianos a nosotros es poner nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Y más nada que eso. ¿Qué hizo Cristo por usted?
a pesar del sufrimiento que él sabía que venía, decidió morir por usted. ¿Y cómo usted es salvo? Cuando usted dice, Señor, yo creo que Cristo murió por mí. Y pongo mi fe no en lo bueno que soy, sino en lo que Él hizo por mí. Ahora, ese es el evangelio, pero la cosa no termina ahí. Usted dice, pero bueno, ¿y entonces después de eso qué? Bueno, de acuerdo a la Biblia, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de usted. Y el Espíritu Santo lo cambia a usted. Lo empieza a renovar. Y todas esas malas palabras se las saca. Y todos esos hábitos malos empieza a limpiarlo usted, a decirle lo que está mal. Eso no es trabajo suyo, eso es trabajo del Espíritu Santo. Empieza a trabajar en usted. Y usted empieza a perdonar a la gente. Y usted empieza a amar a aquellos que no podía amar antes. Porque el Espíritu Santo ha hecho que usted naciera de nuevo. Porque Él cree en usted una persona nueva dentro de usted. Un nuevo nacimiento. Y usted se comienza a parecer a Cristo. Y está cada día pareciéndose más a Cristo. No va a llegar exactamente a ser como Cristo, pero está camino allá. ¿Cómo? A través del trabajo del Espíritu Santo, de su palabra, que trabajan en nosotros. Y nos está renovando de día en día la mente. Ese trabajo es única y exclusivamente obra de Dios. Y única, exclusivamente obra de Dios. Así que hoy estamos aquí hablando de las palabras de Cristo. Pasa de mí esta copa. Pero esa expresión o esa oración no está lejos de nosotros. Esa expresión tuvo que ver con nosotros. Así también en nuestra vida nos puede parecer que el presente es insoportable. Pero no debemos perder de vista que hoy estamos siendo recipientes de la voluntad y que siempre será para el bien de los que son suyos. Si Cristo vive su vida y se detiene allí en la cruz, en lo que venía, se deprime. Igual que usted. Si usted hoy quizás está viviendo cosas en su vida difíciles, usted tiene toda la razón para deprimirse. Pero usted tiene que esperar un poquito. Primero, creer que Cristo es su Salvador. Porque el cristianismo lo que enseña es que nosotros lo que tenemos que esperar es un poquito. En todo el cristianismo lo que dice, espera un poquito. Cuando ya habían cerrado el teatro, para decirlo de alguna manera, el telón, Cristo se murió, Cristo lo enterramos, dice la Biblia, pero al tercer día resucitó. Y fueron los discípulos, las mujeres, a preparar su cuerpo, porque ni creían que iba a resucitar, aunque Él lo había dicho. Y cuando llegan a la tumba, dice que la tumba, la piedra estaba movida. Y ellos dijeron, o ellas dijeron, ¿quién se llevó al Señor? Allí estaba el sepulturero, o allí estaba una persona que ellos no sabían quién era, y les dice, si tú te lo has llevado, dinos dónde lo pusiste. Y dice que la Biblia le dijo, María. Y dice que ella lo miró y le dijo, Raboni, maestro. Es decir, reconoció a Cristo. Pero aquí está la cosa grande. ¿Para qué se abrió la tumba? Cristo no necesitaba que la tumba se abriera. La Biblia nos dice que Cristo caminaba a través de las paredes. Después de la resurrección, Cristo se manifestaba a través de la pared. Un cuerpo glorificado. Entonces, ¿para qué se abrió la tumba? La tumba se abrió para que nosotros, la humanidad, pudiéramos ver que la tumba estaba vacía. Para la fe suya se afirme, no en un Cristo muerto, sino en un Cristo resucitado. Y lo más grande es esto, que Él dijo que donde quiera que se proclamara este evangelio, allí estaría Él. Y de acuerdo a la Biblia, Cristo está aquí ahora mismo. Porque donde quiera que sea proclamado este evangelio, ir por el mundo, predicar el evangelio, y es aquí que yo estaré con vosotros todos los días.
Es decir, Cristo está aquí. De acuerdo a su promesa, Cristo está aquí. Pero Cristo no está aquí solamente por estar. Cristo está aquí porque quiere entrar a su corazón. Y quiere perdonar sus pecados. Y si usted es un creyente, quiere darle esperanza. Y decirle, vuelve donde tú empezaste. Recupera tu relación con Cristo. Y el poder de Dios vendrá sobre usted. Y usted va a ser reconectado con el Señor que usted conoció. Y si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, hoy es hora de que diga, yo quiero que Cristo venga a mí. No la iglesia bautista, ni la iglesia católica, ni la iglesia pentecostal. Ninguna iglesia le puede salvar a usted. Pero Cristo lo puede salvar. Si usted le dice, entra en mi corazón y límpiame de mis pecados. Porque dice la Biblia, si usted creyera en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, y usted confesare con su boca que Él es el Señor, será salvo. Y ahí no hay duda, ahí no hay tal vez, ni nada. Dice, será salvo. Y aquel hombre le pregunta a Pablo, allí en Hechos 16, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo responde lo más sencillo del mundo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escuche, mi amigo, si usted no ha entregado su vida a Cristo, hoy es hora. Y no solamente para usted, sus familiares tienen que ver con esto. Porque la promesa es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tu casa oirá el Evangelio y tu casa vendrá a Cristo. Si usted quiere una familia firme, ponga a Cristo donde tiene que ponerlo. Denle tiempo a Cristo en su casa, como matrimonio, como familia. Hablen con Cristo, lean de Cristo. Y usted ve el poder de Dios, la bendición del Espíritu salir en su familia.